Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a través de este medio a todos los hermanos que están empezando a conectar en la región, en el lugar que está, en la nación, en la sociedad, en el país que Dios les ha puesto. Y si tú ya eres creyente, Dios te ha puesto con una misión, y esa misión es transmitir su palabra y su evangelio. Pero si aún todavía no conoces el evangelio, hoy es la oportunidad para que puedas conocer Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Amén. Padre Dios, gracias, amado Señor. Tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, que vive en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Tú eres todo. Por el encuentro contigo, bendito Dios, es un encuentro absoluto. Padre Santo, tú enviaste tu promesa, el pacto que era tu Santo Hijo, la simiente de la mujer, que vino a esta tierra como verdadero profeta y sacerdote y rey, quien quebrantó todo el poder de Satanás, quitó la maldición en que estaban sobre nosotros. Amado Dios, Padre Santo, a todas las personas que están escuchando, que están viendo a través de este medio, y a todas las personas que están acá en la iglesia, a los que no han venido, Señor, tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por alguna razón será. Pero, bendito Dios, guíalos y abre sus entendimientos para que puedan entender este mensaje y para que pueda grabar en su mente, en su corazón, todos los días de su vida, para que pueda quebrantar todo el poder de Satanás en el lugar, en el campo que le ha puesto. Les pongo, Señor, nombre por nombre, a cada uno de ellos delante de ti, para que lo guías, llenas el poder del Espíritu Santo, que hoy día sea un día más que importante en su vida al conocer este Evangelio. Gracias, mi Dios, mi Señor, mi Kyrios, en todo tiempo. Oro, Señor, en el nombre poderoso del nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hoy es un culto de oración. Es más que importante, porque la oración, a través de eso, es que tenemos comunión con Dios. Llegamos delante de Dios. Es como si habláramos con nuestro Padre en una forma directa, pero con sinceridad. Tiene que ser con sinceridad en nuestro corazón, porque dice sus palabras de Él: buscad el reino de Dios y su justicia, que todos los demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, sabe nuestras necesidades, sabe nuestros sufrimientos, sabe nuestros dolores y lo que tenemos de más, lo que nos sobra y lo que nos falta. Pero todo eso tiene un propósito en su vida. Siempre nos guía que nosotros, los seres humanos, debemos estar alineados en el deseo de Él. Y ese deseo de Él es llevar el Evangelio al campo. Porque el campo nos espera, porque si amamos a las almas, que nosotros que ya somos cristianos, debemos abrir nuestros ojos espirituales. Y eso en comunión con Dios, de rodillas, para que Dios nos guíe, que nos da el encuentro. Sabemos que, amados hermanos, el Evangelio no es de nosotros, no es del humano. ¿Es de quién? Es de Dios. Y si es así, ese Evangelio va a ocurrir, sea a través de nosotros o de otro. Y si es posible, Dios le va a hacer hablar hasta un animal para que lleve el Evangelio. Entonces debemos estar más que agradecidos nosotros, porque nos ha dado esa autoridad, nos ha dado identidad como hijos de Dios. Y eso es que nos ha traído un propósito para estos tiempos, para llevar el Evangelio a los 237 naciones, a los 5,000 tribus. Amén. Hoy, desde la pequeña reflexión, está centrado la culto de oración en la palabra de Dios,
Y el título es Jesús es el Cristo. Eso dice en la palabra de Dios en Mateo 16:16. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a lecturar, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué maravilloso que en él reconoció, pero no era el carne, Pedro, quien reconoció eso, sino que había un ser poderoso que es el Espíritu Santo de su Padre, a través del Espíritu Santo pone en su boca de Pedro para que diga que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. En ese momento, Dios abrió su entendimiento a Pedro para que pueda proclamar esa palabra, Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Los seres humanos no saben de dónde vienen y tampoco a dónde van. Los famosos filósofos, teólogos o los profesionales que puedas tener, los cartones, los títulos que puedas tener, de nada sirve. ¿Por qué? Porque sin Cristo, sin Dios, el hombre no es nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo la potestad del aire. Ese ser Satanás con poder limitado destruye su mente, su corazón del hombre y su actitud diario está cada vez más a la maldad. Te das cuenta, sin tener Dios, puedes tener poder económico, puedes tener poder del conocimiento, poder político, no importa, pero sin Dios no eres nada. Siempre harás un camino tarde o temprano a la destrucción. Quien te va a guiar es un ser llamado Satanás o diablo. Pero si tú estás en el camino de Dios, si tú andas todos los días en comunión con Dios, en ese pacto y la promesa que envió a través del primer libro de Génesis, Génesis 3:15, ese Dios vive en ti, en tu corazón. Entonces, a veces por poco que puedas tener, de repente por poco puedes conocer, pero si Dios te ha puesto la sabiduría en tu corazón, todo se va a hacer bastante sencillo y fácil de solucionar todo. Y si tú eres bien instruido, eres quizá dirigente de un país o de una nación o de una sociedad, si tú tienes Dios en tu corazón, vas a guiar a todos tus semejantes a un buen camino. ¿Por qué? Porque Dios te va a guiar siempre para bien, nunca para el mal. El que te va a llevar a la corrupción, a la destrucción, a la delincuencia, es un ser llamado Satanás. Quizá hoy día pueda cambiar tu destino. Si tú estás escuchando en este momento o de repente después, si escuchas este mensaje, vas a darte cuenta dónde estás, quién eres tú hoy en esta vida. ¿Qué ha de vivir durante muchos tiempos? Las personas han tratado de buscar explicar la verdadera felicidad en sus vidas. Sin embargo, algunos no pudieron hallar la verdadera respuesta. Ese algunos, que es la mayoría, y la mayoría es que son no creyentes y nunca encontrarán una respuesta correcta. Y quizá de repente buscando ciertos ídolos santos podrán encontrar ciertas respuestas, pero una respuesta engañoso, momentáneo. Pero en solo Dios, en solo Cristo, vas a encontrar la verdadera, pura, sana respuesta para tu vida. Amén. El origen del hombre es importante, hermanos, que debemos saber de dónde venimos. La respuesta, el origen de la creación del hombre, el valor de la existencia, de la vida y de la muerte, solo está escrito en la palabra de Dios, que es en la Biblia. Porque solamente la Biblia nos guía para conocer la verdad.
Que la verdad es que de su ser humano, primeramente, pues que vivamos en comunión con Dios. Y segundo, que Dios nos va a guiar en un camino correcto. Porque Dios siempre hace cosas correctas. Es por eso que el mundo les parece raro, le parece extraño que muchos los cristianos hagan formas correctas. Pero también es importante, amados hermanos, que debemos conocer el evangelio correcto. Simplemente el ser humano debe transmitir lo que dice la escritura, solamente eso. Pero que si tú sales de allí, aplicas evangelio, algo más, Cristo, algo más, ahí lleva, aún siendo cristiano, caerás al sufrimiento, al dolor, porque humanamente estarás haciendo tu ministerio. Satanás se burlará de ti, aún no estará dentro de ti, pero te va a engañar a tu alrededor, con tu deseo, con con los costumbres del pueblo y con la cultura y las tradiciones de los pueblos. Y Él conoce tu deseo, Él conoce tu necesidad, lo que te falta y lo que te sobra. Satanás es muy astuto y te va a atacar por más lo que te gusta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Y la palabra de Dios solamente, a través de la palabra de Dios solamente encontramos en la Biblia. No hay en otro libro que podemos encontrar. Ahí conocemos el problema espiritual, ahí conocemos la caída del hombre, ahí conocemos el sufrimiento del hombre y ahí también conocemos de ser hijo de Dios, ser restaurado, pues es ser pacto y la promesa que es Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente, que ya vino, vivió junto con nosotros y hoy nos espera en la diestra del Padre, que en el llamado, en el tiempo, hora de Dios, estaremos presentes delante de Él. Pero tenemos que tener cuidado que nosotros que ya conocemos el Evangelio, amados hermanos, Dios cuando estamos delante de Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con lo que nos reveló ese secreto, palabra de Dios que estaba guardado, que estaba escondido y nos ha revelado en estos tiempos? Entonces Dios nos va a pedir cuenta. Y si te das cuenta, hermano, amigo, cuando estás escuchando, tenemos una gran responsabilidad desde el momento que Cristo llegó en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios es creador. Se presenta en Génesis 1:1, quien creó la tierra, los cielos y todo lo que vemos en esta tierra. En Génesis 1 también habla 1:2 y en otros pasajes de la Biblia dice, hagamos al hombre a la imagen semejanza. ¿Va? Ese nos habla en Génesis 1:26 y 27. Entonces nosotros seres humanos somos imagen, semejanza de Dios. Pero dentro de su creación, Dios, al principio de la vida, Dios creador, debemos sustentar para que esté confirmado dentro de su palabra, y eso nos dice en el libro de Salmos 33:6. Nos dice la palabra de Dios. Si ya encontraron, digan un fuerte amén. Ustedes que están viendo a través de plataforma, pongan su corazón, sus oídos, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, por la palabra Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, por aliento de su boca. Entonces, que está diciendo por el espíritu de la boca, por su palabra, creó todo. Pero también en otro pasaje de la Biblia nos habla, en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías nos habla, Jeremías 32, Jeremías 32:17. Dice la palabra de Dios, hoy Señor,
Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tus brazos extendidos, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Amén. Ese Dios poderoso, ese Dios omnipotente, omnipresente, que toda su creación Él sostiene con su palabra. Amén. Entonces, si ese ser poderoso que está en nuestro corazón, debemos disfrutar. Debemos estar tan más contentos delante de Él porque somos hijos de Dios. Y Dios también nos ha dado autoridad, nos ha dado poder como sus hijos. Y dice también, donde dice la palabra, ¿no? En Génesis 1:27. Dios hace un... A ver, hermano, ayúdame. En Génesis 1:27. O sea... Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios, dice, a la imagen, semejanza de Dios. Varón o hembra los creó, ¿cierto? Pero ese nos da, en esa parte de la Biblia nos da a Dios nuestra identidad. Nos da identidad como hijo de Dios. Imagen, semejanza. Y los seres humanos nosotros tenemos el soplo de vida de Dios. Porque dentro de toda su creación, solamente los seres humanos somos seres espirituales. Y a través de lo espiritual es de que nosotros tenemos comunión con Dios. Pero también Dios nos da un pacto al hombre, ¿no? Un pacto espiritual nos da en Génesis 2:17. Dice, al hombre... Sí, por favor, sí. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí hace un pacto de promesa con Dios, de obediencia. Pero en Génesis 2:7 también nos habla, ¿no? Al hombre, ¿cómo se llama? Lo creó Dios del polvo de la tierra. De toda la creación, Dios solamente al hombre creó con su propia mano, juntando la polvo de la tierra, y dio aliento de vida, un soplo de vida. Y eso es espíritu de Dios. Y todos los seres humanos tenemos espíritu de Dios, aliento de vida. Amén. Y ese es el principio de creación de los hombres. Pero después de ahí también Dios nos da en Génesis 1:28, el poder de conquistar, nos da autoridad, bendición, toda esta faz de la tierra, porque Dios a los hombres nos ha traído, ¿para qué? Para administrar todo lo que creó. Si es así, usted me dirá, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay un tanto dolor? Hay un problema. Ese problema es el hombre está separado de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del engaño de Satanás. En otras palabras, hasta un niño que acaba de nacer ya viene con ese pecado original, el origen del pecado. Ya viene con esa maldición. Le guste o no le guste, quiera o no quiera. A veces por falta de conocimiento decimos, no es, el niño es santo, no, es angelito, pero no lo es así. No lo digo yo, o tampoco discriminar, hablar mal de los niños, sino que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios. El problema del ser humano, eso está centrado en Génesis 3, de 1 al 6. En Génesis 3, de 1 al 6, Satanás se presenta
vestido de serpiente y le engaña y cuestionando a la palabra de Dios, diciendo a Eva, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol del fruto del bien y el mal. Y Eva le espera, le dice, no, sí que comeremos todo el fruto del árbol del huerto de Edén, pero menos el fruto del bien y del mal que está en el medio. Y Satanás dice, no, no, Eva, el día que tú comes eso vas a ser como Dios. Ahí viene Satanás y después viene el pecado, la caída del hombre. Y después viene la separación del hombre delante de Dios. Ahí vienen los grandes problemas del hombre en todo el tiempo. Fe desde el principio, desde lo que el hombre que cayó al pecado de Adán y Eva, y ese sucede en todas las generaciones, día de hoy día, y sucederá hasta la venida de Jesucristo. No sé cuándo viene, porque dice su palabra que nosotros tenemos que estar preparados siempre, en todo tiempo, porque Él vendrá como un ladrón, así nos sorprenderá. Entonces es importante que tenemos que tener comunión con Dios, estar delante de Él. El problema espiritual del hombre como ser humano es un ser, como el ser humano es un ser espiritual, todos sus problemas son espirituales. Todos sus problemas son espirituales. Muchos dicen, no puedo dormir esta noche, en las noches. Muchos dicen que tengo jaqueca. Y así, no pueden dormir bien, no pueden estar concentrados, vienen enfermedades tras enfermedades. Todo viene a ser un problema espiritual. Y eso, ¿cómo viene? Lo que pasa, que Satanás te ataca por las heridas que uno tiene, por los problemas que has tenido de repente hasta desde tu niñez. Sucede que cuando un niño, desde el momento de la procreación, desde allí ya ese niño escucha, aún estando en el vientre de la madre. Si ha tenido un hogar disfuncional, un hogar con problema, ese niño va a tener problema también similar en su vida. Entonces es un problema espiritual, y ese problema espiritual tenemos que dar una respuesta espiritual, que es presentando Cristo en su vida. Amén. Amén. Dice, en Romanos 3:23 dice, el problema del pecado, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En Isaías 59:2 dice, el problema de la separación. ¿Qué nos dice acá? La palabra de Dios dice, nuestra iniquidad ha hecho división entre Dios y nosotros. Por nuestro pecado se ha hecho oculto nuestro rostro, o sea que estamos ocultos de Dios por causa del pecado. Es como una sombra que está delante de nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y es el hombre sin Dios, como lo vuelvo a decir, no es nada. Así de simple. Y dice la palabra de Dios también acá, y estando en ese estado el hombre, está como un hijo del diablo, tiene un problema de Satanás. Dice Juan 8:44, dice, en Efesios 2, de 1 al 2, dice, tiene problema espiritual, porque en Efesios 2:1 dice, Él nos encontró cuando estábamos muertos en delitos, pecados. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, el hombre está como hijo de desobediente. Ese es un problema espiritual bastante grave. Pero ¿qué nos dice si estamos dentro de eso, Dios? Cuando está agobiado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro razonamiento. En Mateo 11:28 dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Ese cuando la persona tiene un problema mental, está agobiado, oprimido, distintas maneras por Satanás, Dios te dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y no quiere decir que en otras palabras, que no es que vamos a descansar físicamente, sino en lo espiritual, que nos va a traer paz,
en nuestro corazón, paz en nuestro razonamiento, paz en nuestros quehaceres, y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y si es de Dios, va a haber paz en nuestro corazón, en cada decisión que podamos hacer. El hombre estando en ese estado, está bajo, ¿qué? Bajo muchas enfermedades. Acá nos habla en Hechos 8, de 4 al 8. Habla de un diácono, Felipe. Fue a un lugar llamado Samaria, donde había destrucción, había depravación total, había idolatría total. Ahí habían cojos, paralíticos en ese pueblo. Y Felipe solamente transmitió lo que vio, lo que vivió, que era solo Cristo. Nada más, todas sus obras de Cristo, él lo vio. Entonces, solamente transmitía la palabra de Dios, que de Cristo había sanidad. Se levantaban cojos y paralíticos. Y hoy no es diferente. Hoy debe suceder eso. Es por el cumplimiento de la palabra. Sabemos la sanidad no es un milagro, es el cumplimiento de la palabra. Solo nosotros somos solamente instrumento de Dios. Nada es nuestro. En Hebreos 9:27, el problema después de la muerte, dice la palabra de Dios, de manera que está establecido para los hombres, viven una sola vez. No hay dos oportunidades, solamente una vez. Si te has encontrado con Cristo en este tiempo, mientras respiras, vas delante de Dios, y si no, lamentablemente irás al infierno, dice la palabra de Dios acá. Y también tenemos maldición. El hombre arrastra maldición generacional. ¿Qué es el problema? Nos dice en Éxodo 20, 4 al 5, no tendrás imagen delante de mí. Dice la palabra de Dios, ni lo que está arriba ni abajo, porque Dios condena hasta tercera, cuarta generación de los que aborrecen. Porque si los seres humanos adoramos imágenes a otras cosas que no es Dios espíritu, sacamos a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida. Y Él es muy celoso, porque nosotros, por la misma razón que tenemos imagen, semejanza de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo así que debemos amar, querer, idolatrar o adorar a otro que no es Dios? Pero a veces lo hacemos por falta de conocimiento. ¿Sí? La responsabilidad que tiene un cristiano. El método de Dios, de los seres humanos, para los seres humanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Es Cristo. El método de los seres humanos, mira, el método de los seres humanos es buenas obras. Porque dice, no, soy buena gente para caerle bien, hacer buena gente para los demás, para que Dios me vea a mí, que tenga misericordia a mí. Pero no es así. Mientras que tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, es solamente vanas cosas que vas a ver. Dice que las obras del hombre está como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios, y es fuerte, ¿eh? Es fuerte, no sirve para nada, pero cuando tu obra, ya siendo hijo de Dios, ahí ve Dios lo que estás haciendo. Pero quizá dentro de misericordia también ve la otra parte, ¿cierto? Pero también el hombre, su método del hombre también busca la filosofía. Y la filosofía nos habla la palabra de Dios en Colosenses 2:8, dice, mirad, nadie los engañe por medio de la filosofía hueca, que son tradiciones del hombre según rudimiento del mundo. O sea que no es Dios. Hoy en día, las tres organizaciones incluso están llevando la meditación trascendental a los colegios, amados hermanos. Eso es bastante grave. Hoy en día ha aumentado por causa de todo eso. En Japón, por ejemplo, hay más de 20,000
¿cómo se llama? Suicidios al año. En el Perú, más de 8 intentos y hay como 1 o 2 casi diarios de suicidio. Y ese causante es un problema espiritual. Y ellos también, a través de filosofía, lamentablemente sin querer, están contribuyendo con eso. El método de Dios, acá viene lo más bonito. El método de Dios es el Salvador. Y ese Salvador tiene que cumplir 6 condiciones. No tener pecado original. Ni tampoco tener pecado de acciones. Ser Dios. Ser hombre y morir en la cruz y resucitar al tercer día por causa de nosotros. Amén. Y eso, Jesucristo, viene el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. El primer libro de la Biblia, ahí Dios da una promesa, da un pacto con el hombre que va a enviar a un ser, y ese ser era su hijo, la simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra. Vino como sombra de Cristo en la promesa, en el libro del Antiguo Testamento, como 40 generaciones. Vino como sacerdote, 40 generaciones como profeta, 14 generaciones como sacerdote, 14 generaciones como profeta y 14 generaciones como reyes. Total, 42 generaciones. Y se conecta el cumplimiento de su palabra y de todo esto, incluso antes que viniera Jesucristo en esta tierra, 700 años antes de 750 años antes que viniera Jesucristo. El libro de Isaías 7:14 dice: vendrá Emmanuel. Ese Emmanuel es Dios con nosotros. Y da el cumplimiento en el libro de Mateo 1, 21, 23. La simiente de la mujer de Génesis da el cumplimiento. Y dice su palabra de Dios. A ver, amado hermano, por favor. Mateo 1, 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y él vino a salvar su pueblo, ¿no? El siguiente lo dice, hermano. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Él vino a salvar su pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Amén. Entonces nosotros, los seres humanos, debemos vivir todo para Cristo. Debemos comer, dormir, cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, todo para la obra de Dios, todo en comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Y debemos encaminarnos todos los días nuestra mirada al campo, al evangelismo, porque para eso nos trajo a estos tiempos. No nos trajo solamente para darnos sus palabras y se acabó, engordarnos nosotros recibiendo más palabras. No, Dios nos ha traído con un propósito. Si no amamos a las almas, ¿para qué hemos recibido el evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? El propósito de Dios es que nos ha enviado con una misión a esta tierra, nos ha puesto en el país, en el lugar que Él ha querido, en la familia que Él ha querido, nos ha puesto. De repente una familia humilde, de repente una familia con mucho dinero, con mucho poder, no lo sé. En el colegio que te lleva, en la universidad, en el trabajo, donde sea que te lleva, ahí Dios ha preparado un campo. Entonces, si entendemos eso, nuestra vida
debe ser para el evangelismo, para el evangelismo. El problema es que hay muchos pastores, muchos líderes de muchas iglesias, conocen el nombre Jesús, conocen de repente el nombre de Cristo, pero no conocen que por qué está Cristo, por qué vino, qué hizo, cuál fue su función y cuál es nuestra función ahora. Y en todo tiempo, en la palabra de Dios, en la Biblia, es un libro de misiones. Todos los personajes hicieron misiones. Hasta Jesús, no, Jesús, aún siendo Dios, él vino con una misión. Y su misión fue levantar la gran obra de salvación para los caídos, para los seres humanos, para nosotros, más claro. Amén. Y a nosotros nos ha revelado su santa palabra, la que estaba escondido, guardado de muchos tiempos, y nos ha revelado a este tiempo. ¿Es para qué? Para transmitir su palabra, para proclamar Cristo, establecer su reino donde sea que caminemos, que sea nuestro campo, y en oración pedir a Dios que abre nuestros ojos espirituales para que nos dé encuentro y estar preparado nuestro corazón, nuestra boca, transmitir el evangelio, llevar la sanidad, levantarnos como cumbres espirituales, levantarnos como cumbre de oración y levantarnos como médicos espirituales a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ves que, hermano, tenemos la gran responsabilidad en nuestra sociedad, en nuestro país donde nos ha puesto. Le digo una vez más, amados hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. Tengamos seguros. ¿Qué hemos hecho con Él, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha regalado? Nos ha dado, fíjate que nos ha dado identidad, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Y ese poderoso Dios vive en nuestro corazón. Dice su palabra que somos templo de Dios. Entonces, si ese Dios poderoso está contigo, ¿de qué te preocupas? El evangelismo no es de ti, el evangelismo es de Dios. Amén. Él pondrá en tu boca las palabras que vas a transmitir a la persona que te puso delante de ti. Amén. Solo prepárate, pon ese corazón. Amén. Amén. Jesucristo es el Salvador. Eso le acabo de explicar. Y Él vino como Cristo. Su nombre es Jesús, pero su ministerio es el Cristo, el ungido. Vino como verdadero profeta. Abrió el camino en la cruz de Calvario. Y después dijo, yo soy el camino, la vida, de verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús anunció que Él iba a abrir el camino para encontrarnos con Dios. Pero también Él vino como verdadero sacerdote, porque Él nos libró de toda la maldición que teníamos nosotros. Él les llevó la bendición, la maldición santa que era por los hombres, para los caídos. Él se llevó en la cruz de Calvario. En el libro de Isaías 53 dice, Él fue varón de dolores, por sus llagas fuimos curados. Si es así, Él llevó todos nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Si usted cree que Dios llevó todo eso, créelo en este momento. Quizá Dios se está obrando, empieza a obrar en tu ser. Quizá te está sanando de un problema espiritual o de repente un problema físico. Pero tú tienes que creerlo. Si tú no crees, pues ¿cómo Dios va a sanarte? Tenemos que creer. Amén. Lamentablemente el ser humano es muy incrédulo. Ese fue desde el momento que Adán y Eva cayeron, por su incredulidad. Y nosotros también somos incrédulos. Satanás ha hecho un hogar en nuestra vida. Y cuando creemos la palabra, Satanás huye de nuestra palabra, de nuestra vida. Cuando nos aferramos al pacto y la promesa de Dios, Él
Satanás huirá de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestra familia, de donde estemos, porque vamos a brillar con luz de Cristo, de su palabra. El método para recibir salvación, sabemos que es aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Juan 1:12 nos habla que desde el momento que creemos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos indiscutiblemente hijos de Dios. Nos da una identidad. También debemos creer en la muerte y la resurrección de Cristo conforme a la Escritura. Y nos dice en 1 Corintios, amado hermano, 1 Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que Cristo que vino solamente cumple la Escritura. Él sabía por qué vino. Él vino como hombre a vivir con nosotros, aún siendo Dios. ¿Para qué? Para que lleva esa maldición que estaba sobre nosotros, maldición maldición santa de Jehová Dios que estaba sobre nosotros. Él se llevó en cruz de Calvario. Es por eso que nosotros solamente debemos predicar el Evangelio, y ese Evangelio de Cristo. Nada más, no otra cosa. Ningún concepto es correcto. Solo lo que dice la Escritura, solo Cristo. Desde el principio del libro de Génesis, del nacimiento de la mujer, del cumplimiento, en todo habla solamente de Cristo. La Biblia no habla de otra cosa. Como sombra, después el cumplimiento, como vino en persona, como humano, vivió en este mundo. Entonces, es por eso que nosotros debemos transmitir solo el pacto, solo la promesa, solo Cristo, nada más. Porque el método de Dios es Cristo. Quien tiene miedo, terror, es nombre de Cristo, Satanás, porque no teme a ningún otro. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación en esta tierra, solamente en Cristo. Amén. Entonces, y también dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 al 10, confesar a tu boca y creer en tu corazón, serás hijo de Dios. Pero también quizá, amado hermano, amigo, donde estás tú, hoy día es el momento para que te encuentres con Dios. En Proverbios 27:1 nos dice, no te jactas de día de mañana, porque no sabes que día de mañana tienen otras ocupaciones. O sea, hay muchas personas, quizá hoy día se acostaron, de repente con su dinero, con todas sus aflicciones, con todo lo que tuvo. El día siguiente amanece muerto. ¿Se encontró con Dios? Quizá no, y más seguro que no. Por eso es importante que debes tener encuentro con Dios. Y ese encuentro de Dios, vamos a hacer una pequeña oración para que pueda cambiar nuestro destino. Pero primero vamos a dar una conclusión antes de la oración del mensaje. La conclusión es: Cristo es el Salvador. Cambia tu identidad, cambia tu destino creyendo en Él. Y somos salvados por gracia. Jesús es el Cristo, la promesa, el Salvador, el solucionador de todos los problemas del pecado original y de todos los sufrimientos del hombre. Tenemos que proclamar solo Cristo, solo la promesa en el campo. Amén. Entonces quizá que otras personas
no han tenido encuentro con Dios. Vamos a guiarlos a muchas personas que de repente no han tenido encuentro con Dios. Si aún ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, pero debemos confirmar. Amén. Amén. Solamente los que no han recibido, los que no han recibido, no han hecho esta oración, los va a guiar. Solamente repiten la palabra que voy a emitir, nada más. Y ahí van a tener encuentro con Dios. Es una oración pequeño, corto, pero poderoso. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero ahora creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y te acepto. Y acepto a Jesús como mi Salvador. Entra dentro de mi corazón. Guíame eternamente. Espíritu Santo, levántame como un cumbre espiritual. De gran manera, guíame para poder conocer más tu palabra, para entender el campo, para entender mis enfermedades, para entender mis sufrimientos. Oro en nombre poderoso, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amado hermano, también como hoy día es culto de oración, hay muchos hermanos también a través de este medio, también nos han hecho llegar para tener para hacer o levantar un título de oración. Usted, si aún todavía no ha enviado, hermano, a través de este medio, para un día viernes como hoy día, envía un título de oración. No sé qué es lo que estás pasando. De repente, salud, no sé, aflicción mental en tu corazón. De repente tu hogar se está destruyendo. De repente tu hijo está caminando mal. No lo sé. Pero si has escuchado todo este mensaje, ese es un problema espiritual. Quizá Dios hoy puede obrar. Entonces, envíanos, hermanos, a través de este medio, un título de oración para un día como hoy, porque este es culto de oración. Vamos a orar primeramente por los pastores que están recibiendo entrenamiento en Corea del Sur, toda la corriente, en distintos países del mundo. Creo que hay más de 24 o 28 países que están juntos y están escuchando, recibiendo entrenamiento. Y nosotros también, hay muchos que también han estado entrenando, escuchando la palabra de Dios. Porque es todo. Cristo, el tener encuentro con Cristo, es todo. Entonces vamos a orar por ellos, por los pastores, por los líderes que están esparcidos en los 237 naciones, y después vamos a orar también por los títulos de oración que nos han hecho llegar para este tiempo. Amén. Padre, gracias, Santo Dios. Gracias, Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Gracias por haber guiado. Gracias por habernos traído a este tiempo, Señor. Nos escogiste conociendo nuestras debilidades, pero tú nos das fuerza, porque se tiene que cumplir tu propósito en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre Santo, te pedimos que nos guíes para que llenes el poder de tu santo evangelio en nuestra boca. Llenes el poder de tu Santo Espíritu para que nos guíe en todo tiempo. Padre Santo, denos sabiduría a cada uno de nosotros, tus hijos, para entender tu palabra. Padre Santo, oro por los pastores que están en Corea del Sur, por toda la corriente y por otros pastores que también están esparcidos en los 237 naciones, en los 5,000 tribus. Quizá humanamente, bendito Dios, están llevando su ministerio, pero del encuentro absoluto, quizá con las personas que tienen esta corriente, el evangelio de solo Cristo, solo el pacto, solo la promesa de Dios, y ese encuentro que sea encuentro genuino con Cristo, para que cada uno de sus pastores se levanten como torres espirituales,
como cumbres espirituales, como doctores espirituales. Bendito Dios, dele sabiduría a cada uno de los pastores, a cada uno de los líderes de cada iglesia, para que le guían en una forma correcta a sus congregantes. Que no estén centrados sus corazones, sus mentes, sus razonamientos en el dinero, llenarse el bolsillo. Así tengan 10 congregantes en sus iglesias, que se levanten como discípulos, que hagan el deseo de Dios, que es el evangelio y la evangelización a las 237 naciones. Padre Santo, también levántalos a cada uno de ellos de gran manera. También déles, bendito Dios, la economía de luz, restáuralo, para que puedan dirigir, alzar sus ojos para la evangelización mundial, para que puedan levantar discípulos absolutos en sus iglesias, de su iglesia, para que empiezan a mandar discípulos, evangelistas, pastores, misioneros a las 237 naciones. Padre Santo, oro también por esta iglesia tan joven, pero grande en amor, dentro de tu misericordia, gracia de Cristo. Oro por nuestro pastor Rommel, levántalo de gran manera, bendito Dios, como cumbres espirituales, como doctores espiritual, como discípulos absolutos tuyos, para que cada congregante que llega a esta iglesia Gracia de Cristo, todos los líderes conjuntamente con los pastores, nos levantemos con una familia entendiendo que el campo está sufriendo. Abre nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales para entender el campo, para amar alma, porque hacer que entendamos, nos trajiste a este tiempo para amar el alma y por lo tanto transmitir el evangelio, empezando de nosotros mismos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra nación, nuestra sociedad. Amados hermanos, levantemos con gran evangelista en estos tiempos, que no solamente esté en nuestra boca, sino vamos en acción en el campo, a la batalla celestial, porque somos soldados de Cristo y por lo tanto tenemos que proclamar Cristo en nuestra vida. Te entrego, Señor, a cada uno de ellos, nombre por nombre, delante de ti, para que le guías según el propósito que tú tienes en sus iglesias, para que levanten y guían de gran manera a todos sus congregantes. Gracias, Señor, por tu tremenda gracia que tienes sobre nosotros, por tu tremenda misericordia con nosotros, pero no porque nos diste identidad, nos diste poder, potestad, autoridad, porque somos débiles delante de ti, pero grande en tu misericordia. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo oro. Amén. Amén. Pero vamos a orar también por los títulos de oración que tenemos, ¿sí? Es un poquito largo, pero creo que debe ser muy importante hoy día, porque debemos estar delante de Dios, ¿sí? Oramos por todos los hermanos y por todos los títulos de oración que nos ha enviado a través de este medio. De este medio, a todos los hermanos que nos han hecho llegar un título de oración. Oramos por nuestro amado hermano Simeón. Bendito Dios, restaura todos sus dolores, restaura en lo espiritual para que eso pueda reflejar en la carne. Toma completo control de su mente, de su corazón. Que luz de Cristo esté en su mente, en su corazón, en cada rincón de su vida. También oramos, Padre Santo, por la hermana Emilia Lamarca, Lina Carolina, Claudia León, Diego Ríos, Mayra de la palabra, dice acá, la hermana, bueno, que para que pueda restaurar la palabra de Dios en su corazón y para que pueda restaurar la economía de luz en su hogar, en su iglesia. También
para que puedan tener mayor conexión espiritual a todas las personas que tienen Dios en sus corazones, en sus vidas, para que puedan comprender situaciones difíciles que están pasando, quizá en su trabajo, quizá en su salud, para que puedan encontrar idóneo correcto, camino correcto. Pero dice tu palabra y demanda, dice, buscad mi palabra y su justicia, todos los demás vendrán por añadidura. Bendito Dios, te pongo delante de ti, nombre por nombre en cada uno de ellos que he nombrado. Bendito Dios, restaura su salud, su economía, su mente, su corazón. De igual manera también nos pide nuestra mi hermana acaba de conectarse, mi hermana Andreina, también nuestra hermana Fiorella Sigismondi, se conecta y nos pide una oración por su salud, por su familia, por sus hijos, y para que puedan restaurar su salud, su economía de luz. Pero bendito Dios, guíalos dándolos fortaleza y sabiduría, revélalos tu palabra, solo Cristo, solo el pacto, solo el reino de Dios y solo la fe. Te entrego nombre por nombre cada uno de ellos, Santo Dios, Padre Santo, para que puedas guiar en el propósito que tienes en cada uno de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por este momento que me das la oportunidad de orar por ellos. Oro en nombre poderoso, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que está vivo. Amén, amén. Muchas gracias. Sé que ha sido un poquito largo, pero creo que se ha recibido con bastante gracia. Muchas gracias. Me despido de cada uno de ustedes a través de este medio. Buenas noches y les esperamos el día viernes. Buenas noches. Bendiciones.